Buenos días. Les cuento que cuando iba a prepararme para la predicación de hoy, hace ya varias semanas, el Señor me mostró que debía cambiar el tema. Y bueno, Él es el que manda, Él es el Señor. Y de una vez me mostró sobre qué debía predicar en esta mañana. Entonces yo creo que si usted está aquí el día de hoy, e incluso los que nos ven y escuchan vía internet, es porque Dios tiene un propósito, algo que decirle a su vida de manera específica. Creo, amados hermanos, que todos, sin excepción, hemos experimentado alguna situación que se convierte en la gota que derramó el vaso. ¿Cuántos? La gota que derramó el vaso. Y estas situaciones son recurrentes. Suelen suceder en varias ocasiones en nuestra vida. Bueno, cuando usted le dice a alguien, esta fue la gota que derramó el vaso, probablemente su tono de voz está ya alterado, ¿cierto? Quizá tenga los puños cerrados y su rostro refleje ira, impaciencia y frustración. Esa fue la gota que derramó el vaso. Por ejemplo, usted se levantó temprano para irse a su trabajo, madrugó, pero debido a las presas, llegó tarde. Y lo estaba esperando su jefe. Le dio esa regañada. Además, ese día le encomendó una tarea extra y urgente. Bueno, cuando usted llegó a su oficina o al lugar de trabajo, no llegó su compañero y se le recargaron las funciones. Entonces usted, como muy responsable, se quedó trabajando horas extras que tampoco le van a pagar para terminar su trabajo. Llegó tardísimo a su casa y encontró a su esposa, los que son casados, o esposa, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, de mal humor. Sus hijos adolescentes, en vez de estar estudiando para el examen, estaban peleando por el PlayStation. O su papá y su mamá estaban agarrados del moño. Esa circunstancia puede convertirse en la gota que derramó el vaso en ese día en particular y desencadenar una crisis familiar. Vamos a otro ejemplo. Usted se ha esforzado, ha luchado, ha perseverado en determinado proyecto de su vida, que puede ser conseguir un buen trabajo, adquirir una casa, levantar un negocio, o tal vez sean asuntos de salud, un proyecto, una situación cualquiera. Pero sucede que usted no ha visto los resultados que espera. Usted se ha entregado a esa gente, a su familia, y no recibe de ellos lo que usted espera. Usted ha luchado, ha dado todo según su criterio y está lejos de ver lo que usted quisiera ver. ¿Qué pasa? Que se va acumulando presión y presión y presión, y de repente puede venir un incidente, una dificultad, un contratiempo, una discusión, una pérdida que se convierten en la gota que derramó el vaso. Y entonces se desencadena la crisis. Ahora, amados hermanos, la forma en que nosotros reaccionamos ante las crisis puede ser decisiva para el resto de nuestras vidas. ¿De acuerdo? Podemos cometer errores en una determinada crisis. Errores que nos dejen consecuencias serias para el resto de la vida. Si actuamos controlados por los impulsos humanos como la ira, el enojo, el temor, la impaciencia, la frustración. O podemos actuar con dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo, y entonces seguir honrando a Dios en todo lo que hacemos. Hoy me propongo que meditemos en las siguientes preguntas. ¿Cómo reacciono yo ante las crisis? ¿Qué lecciones he aprendido o puedo aprender durante los tiempos difíciles? ¿Qué acciones implementar y qué acciones evitar
para que una situación, por difícil que sea, no se convierta en algo lamentable para usted y también para las personas que lo rodean. Entonces trataré de presentarles a ustedes algunas lecciones invaluables que podemos aprender en tiempos de crisis. Ese es mi tema. En primer lugar, y aunque parezca simplista, yo quiero afirmar que el enfrentar crisis no es una posibilidad para el ser humano, incluyendo a los hijos de Dios, es una garantía. Está garantizado que usted y yo enfrentamos o enfrentaremos crisis. Pero hay crisis de crisis y a veces hay crisis que vienen en combo, que se llaman crisis múltiples. Crisis múltiples. Y ese tipo de crisis específicamente es sumamente difícil de enfrentar y de sobrellevar, aunque, repito, aunque nosotros sepamos que hay un propósito de Dios en medio de ellas, aún así son difíciles de sobrellevar. La Biblia contiene muchos ejemplos de siervos de Dios que enfrentaron tiempos tormentosos, tiempos de gran dificultad. ¿Y para qué los dejó el Señor allí? Para que aprendamos lecciones invaluables, para que imitemos los aciertos de esos siervos de Dios en medio de la crisis y evitemos los desaciertos. Entonces, que usted y yo no seamos como los que dicen: nadie experimenta por cabeza ajena, así es que allá voy a hacer las cosas como yo quiero. No, porque lo que está escrito en la palabra es para que lo apliquemos y para que vivamos sabiamente y agrademos al Señor en todo tiempo. Entonces me referiré a la crisis que Moisés y Aarón enfrentaron en Meriba, que significa discordia, disensión, pleito. Muy bien, Moisés y Aarón estaban enfrentando una de esas crisis múltiples. Ya leyeron juntos el pasaje. Y la primera parte era una crisis personal. Dice ahí que llegaron al desierto de Sin y allí murió María y allí fue enterrada. Bueno, ¿y qué? Bueno, es que María era la hermana mayor de Moisés. Una persona muy significativa en su vida. Era aquella hermana que había cuidado de él cuando lo puso su madre en una arquilla en el río Nilo para ver qué pasaba. María lo cuidó y tuvo el valor de hablarle a la hija de Faraón y de ofrecerle que le iba a conseguir una nodriza. Entonces María devolvió a Moisés literalmente a los brazos de su madre y al seno familiar. ¿Estaba de duelo Moisés? Y asimismo Aarón. Claro que sí, una crisis familiar, una crisis personal. Pero se añade una crisis circunstancial, el desierto de Sin. Ese desierto era particularmente un lugar muy inhóspito. Allí no crecía nada, nada. Era tremendamente caliente durante el día y muy frío durante la noche. Y se encuentran con la sequedad, la dificultad de que no había agua. ¿Qué significaba esto para Moisés y Aarón? Pero me voy a enfocar en Moisés más como el líder. Imagínese que él, como pastor del pueblo, llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de procurar el bien de aquella nación hasta establecerlos en la tierra prometida. Imagínese lo que él sentía. ¿Qué sentiría usted si usted no puede suplir las necesidades básicas y fundamentales de su familia? Agua, comida. Bueno, ¿qué sentiría Moisés al ver miles de familias padeciendo la necesidad de aquel líquido vital? Pero eso no es todo. A esa crisis, a la crisis personal, a la crisis circunstancial, se añade una crisis de relación con el pueblo. El pueblo, ese pueblo por el cual él había dado su vida. Ese pueblo por el que había intercedido a Dios
cuando Dios quiso destruirlos por causa de sus rebeliones. Y le dijo Moisés, déjame que los desaparezca de la tierra y a ti yo te voy a poner a liderar un pueblo mejor. Y Moisés dijo, no, Señor, no lo hagas, Señor, por tu gran nombre, no lo hagas por tu misericordia. Y Moisés escogió quedarse con ellos y pastorearlos pacientemente. Fue por causa de ellos que Moisés tuvo que peregrinar en el desierto junto a ellos por 40 años. Era un pueblo recurrente. Y bueno, ustedes me pueden decir, pero toda esa generación que se quejó de la tierra prometida y no le creyeron a Dios ya había muerto. Pero los hijos eran igualititos. Ahí estaban de nuevo, reunidos, quejándose, renegando y reclamando, renegando contra sus líderes. Me muevo un poco más, amados hermanos. Cuando usted enfrenta crisis de esas múltiples de las que estoy hablando, ¿cómo las enfrenta usted? ¿Las enfrenta a la manera de Dios o a su manera? Repito, ¿las enfrenta a la manera de Dios o a su manera? ¿Cómo enfrentaron Moisés y Aarón aquella crisis en particular? Todo empezó maravillosamente bien. Dice que acudieron al santuario y se humillaron en la presencia de Dios como lo habían hecho mucho tiempo, buscando la respuesta de Dios a aquel dilema tan difícil. Muy bien. Y como Dios es fiel, dice que Él se manifestó con toda su gloria. Él se hizo presente y le dio a Moisés instrucciones claras y precisas. A ver si están de acuerdo conmigo. Oigan las instrucciones. Le dijo a Moisés, toma tu vara, pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua y beberá todo el pueblo y su ganado. Números 27 y 8. Clarísimo, ¿verdad? Moisés dijo, claro, todo lo entiendo. Paso número 1, tomó la vara de la presencia de Dios. Paso número 2, le dice a Aarón, reúname a todo el pueblo. Y Aarón reunió a todo el pueblo frente a la roca. Paso número 3, metió las de andar, metió los escarpines, porque en vez de decirle roca, en el nombre de Jehová de los ejércitos, te ordeno que nos des agua para beber a todo este pueblo y a su ganado, empezó a sermonear al pueblo y les dijo, óiganme rebeldes, y oigan lo siguiente, ¿acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes vean? Oigan lo que dijo. Mientras decía esto, golpeó la roca 2 veces con la vara y salió tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Números 20, 10 y 11. Ahora, usted me puede decir, pero ¿cuál es el problema? Todo salió bien. Y es que desde la perspectiva humana, todo salió bien, ¿cierto? Se cumplió el propósito, el objetivo, que era proveer agua al pueblo de una manera sobrenatural. Todos bebieron y se saciaron. Y además usted puede decir, si Moisés se enojó, bueno, es que era humano. Es que de verdad no solo merecían que lo sermoneara, es que ya esa fue la gota que derramó el vaso. Se enojó, ¿y qué? Era humano. Así lo podríamos ver nosotros. Pero desde la perspectiva de Dios, las cosas eran muy diferentes, fueron muy diferentes. El que Moisés se hubiera desviado de las instrucciones de Dios en ese tercer paso, que eso fue lo que hizo, se desvió de las instrucciones de Dios, no fue considerado como un pequeño error por parte de Dios, sino como un acto temerario, como un acto de rebelión. Fue contravenir el gobierno de Dios. Wow. Moisés además atrajo la atención del pueblo. ¿Hacia quién? ¿Hacia Dios o hacia ellos mismos? ¿A quién, hermanos? Hacia él y hacia Aarón. ¿Por qué? Porque él dijo, ¿acaso ustedes quieren que saquemos de agua de esta roca para darles de beber?
como si ellos fuesen los ejecutores de aquel milagro. Por esa razón, en este caso en particular, no se cumplió el objetivo fundamental a través de Moisés y Aarón, que era glorificar y santificar el nombre del Señor, representar el carácter de Dios. Pero Dios le dijo a Moisés y Aarón: ustedes no creyeron en mí, ni me honraron delante de los israelitas. Por eso no entrarán con ellos en el territorio que yo les voy a dar. Wow. En otra versión dice: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas. En otra dice: por no santificarme. ¿Qué errores cometió Moisés desde la perspectiva de Dios? No confiaron en mí, dijo. No me santificaron, no reconocieron mi santidad. Hasta este punto, amados hermanos, ¿qué lecciones prácticas que yo espero que usted anote, que usted recuerde, podemos aprender en este punto cuando enfrentamos una crisis? No basta con empezar bien en una situación determinada. Hay que continuar bien y hay que terminar bien. Segunda lección: la autoridad de Dios es absoluta y hay que someterse a ella de manera absoluta. Dios no se conforma y nunca se conformará, escuche, con un sometimiento a medias. Otra lección: es muy delicado meter la mano en algo que Dios quiere hacer de determinada manera. Él decide usarnos a nosotros, pero seguimos siendo simples instrumentos de su gloria. Yo les aconsejo, amados, que seamos muy cuidadosos para que en todos los proyectos y aspectos de nuestra vida les demos siempre la gloria a Dios, que nunca atraigamos la atención de la gente hacia nosotros, sino al Dios todopoderoso y soberano. Dice la palabra de Dios: todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo para la gloria de Dios. Cuando Dios nos encomiende hacer algo, hagámoslo a la manera de Dios, todo, por completo, y no a nuestra manera. Me muevo al siguiente punto, siguiente lección. No hay nada que justifique la autosuficiencia, repito, no hay nada que justifique la autosuficiencia. Volvamos a Moisés. Amados hermanos, ¿cuál era el llamado de Moisés? Era liberar a Israel y llevarlo a introducirlo a la tierra prometida. ¿Cuántos están de acuerdo que se dedicó con todo su corazón a ello? Que superó un montón de crisis, que sufrió, que perseveró, que luchó. ¿Cierto? Uno se pregunta, ¿cómo lo logró? ¿Cómo logró eso hasta ese punto de su vida? Hebreos dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Y menciona que él fue fiel en toda la casa de Dios, aún con esta metida de escarpines. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Yo creo que es difícil siquiera imaginar cuánto anhelaba Moisés entrar en la tierra prometida. Es difícil imaginar cuán grande era ese anhelo. Moisés suspiraba, aquí hermanos, Moisés suspiraba por poner los pies en esa tierra. Era el mensaje que él usaba para animarse y animar al pueblo de Israel, ¿cierto? Imagínense, qué anhelo. Y ahora, cuando estaba a las puertas, a las mismas puertas de la tierra que fluye leche y miel, la disciplina de Dios, justa y perfecta, le es aplicada. Ay, ay, ay. El Señor dijo enfáticamente: ustedes no entrarán con los israelitas al territorio que les voy a dar. Yo me reía con temor de Dios en esto. Iban a entrar todos los rebeldes
y amotinados, pero no iba a entrar Moisés y Aarón, porque ellos eran los líderes, los representantes del carácter de Dios. Wow, esto nos debe mover, ¿verdad? Nos debe mover a conocer más el carácter santo de Dios. Lecciones prácticas, escuche. El camino que usted ha recorrido hasta ahora en su vida cristiana y las metas que usted ha alcanzado no justifican la autosuficiencia en este momento o en determinada situación de su vida. Cuando ocurrió la crisis de Meriba, Moisés estaba en el último año de la peregrinación, en el año 40. Ya iban a entrar. Más de 40 años liderando al pueblo, sirviéndole a Dios. Hermanos, el tropiezo puede aparecer en el trayecto menos esperado. Usted puede tropezar donde cree que mejor camina. Por esta razón es preciso depender de Dios cada día, paso a paso y en cada circunstancia. Así es, hermanos. Entonces no se puede bajar la guardia. Nuestra confianza debe estar siempre 100% en el Señor. Me muevo un poco más. Un hijo de Dios, un siervo de Dios debe responsabilizarse de sus errores, de sus fracasos y también debe afrontar las consecuencias de los mismos. ¡Auch! Eso puede doler. Pregunto, si usted fuera un juez en este caso particular de Moisés y Aarón, ¿los hubiera absuelto o hubiera aplicado la disciplina? Yo lo hubiera absuelto por mi humana perspectiva de las cosas, minimizado el error y dicho, pero esa pequeña cosita ante toda esa trayectoria. No, hermanos, Dios decidió aplicar la disciplina. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos cuán delicado es rebelarse contra su majestad, el Rey del universo y el Rey de nuestras vidas. Y cometer actos que lo deshonren es muy delicado. ¿Tuvo Moisés que afrontar las consecuencias de su error? ¿Tuvo que? ¿Quería afrontarlas? Esa es otra historia. Pero tuvo que afrontarlas. Ahora viene otra pregunta que les hago. ¿Creen ustedes que Moisés se responsabilizó por haber actuado movido por la ira y la frustración y la impaciencia? ¿Sí se responsabilizó, sí o no? Afrontó las consecuencias, tuvo que, pero se responsabilizó de su ira, del manejo de su enojo. Vieran que mi perspectiva particular es que no lo hizo de alguna manera. Y usted me puede decir, ¿en qué se basa para eso? Estamos hablando de Moisés. Bueno, escuchen esto. Tiempo después de esa crisis, hablando con el pueblo de Israel, aconsejándolos y hablándolos, Moisés hace memoria. Deuteronomios 3, 23 al 28, no lo voy a leer todo. En aquella ocasión, dice Moisés al pueblo, les supliqué al Señor, Señor, déjame pasar y ver aquella buena tierra al otro lado del río Jordán, esa hermosa región del Líbano. Pero por causa de ustedes, oiga, pero por causa de ustedes el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Se estaba responsabilizando Moisés por el manejo de su ira y su enojo. Él dijo, fue por culpa de ustedes. Yo actué así por culpa de ustedes. Pero es que interesante porque otra vez que Moisés se había enojado y terriblemente fue con la crisis del becerro de oro. Él bajó del monte y quebró las tablas al pie del monte, ¿cierto? Y no solo eso, agarró el becerro de oro, lo molió y se lo dio de beber al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios no lo castigó en esa ocasión? Porque el motivo del enojo, la naturaleza de la ira era diferente. Una era por celo santo de la santidad de Dios y otra era por sentirse ofendido, por haber perdido la paciencia con el pueblo. Muy bien, entonces Moisés responsabiliza al pueblo. El Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Cuando estaba estudiando este tema descubrí que Aarón
hizo algo parecido en la crisis del becerro de oro. Sucede que en esa crisis, después que ya pasa todo, Moisés baja del templo, ¿verdad? En ese momento, y ya se enfrenta con Aarón, al quien él había dejado a cargo del pueblo. Y le dice: Aarón, ¿qué te hizo este pueblo que te llevó a hacerlos cometer este pecado tan horrible? Así le dijo Moisés. Oiga lo que contestó Aarón. Éxodo 32, 21, 24. Tú bien sabes que a esta gente le gusta hacer lo malo. A ellos. Ellos me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué le pasó a este Moisés que nos sacó de Egipto. Yo les contesté: el que tenga oro que lo traiga. Oiga, qué chistoso. Ellos me dijeron, ellos me trajeron el oro. Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Como por arte de magia. Yo les pedí el oro, ellos me lo trajeron, lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Cuántas veces actuamos así? Chistosísimo, ¿verdad? Pero ahí vemos la naturaleza humana. Sin embargo, oigan cómo nos relata Éxodo 32, 4 y 5 que sucedieron las cosas. Es cierto, el pueblo se rebeló, el pueblo pidió un líder, el pueblo pidió dioses y le trajeron el oro. Pero ¿quién pidió el oro? Aarón. Dice: Aarón recibió el oro y lo fundió, con un cincel lo trabajó y le dio la forma de un becerro. Wow. Y el pueblo dijo: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y dice que entonces Aarón edificó un altar delante del becerro. Ay, yo no sé qué pasó, eso sucedió. Wow. Y en Éxodo 32, 35 nos habla de la seria consecuencia de esa acción. Fue así, dice, como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. ¿Qué movió a Aarón a actuar así en aquella determinada crisis? Mi posición personal es que actuó por sí mismo, impulsado por el temor, por la rebelión del pueblo. El punto es, pregunto, ¿esto era algo de familia? ¿No aceptar la responsabilidad de sus errores? ¿O es una tendencia de la naturaleza humana? ¿Qué creen ustedes? Es una tendencia de la naturaleza humana. Siempre estamos buscando a quién echarle las culpas de nuestros errores. Pero, amados hermanos, ¿qué lecciones hemos de aprender? Debemos dejar esa tendencia. Aunque Moisés culpó al pueblo, ¿a quién disciplinó Dios? ¿Al pueblo o a Moisés? A Moisés. Cada uno es responsable delante de Dios de la manera en que maneja sus impulsos humanos. Yo he enfrentado en consejería esposos, esposas o hijos que me dicen: es que me hizo enojar, es que ella o él me provoca, por eso yo me comporto así. No, señor, señora, señorita, usted es responsable de manejar su ira, su enojo, su frustración con la ayuda del Espíritu Santo. Si usted en un impulso de enojo hiere a alguien, lo mata o comete un acto así, el juez no lo va a absolver porque usted le diga: es que ella me hace enojar, es que mi hijo me sacó de las casillas, o mi jefe. ¿Verdad que no, hermanos? Somos responsables de manejar nuestro enojo y podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Otra lección es que nuestro Dios es misericordioso, pero también es celoso de su gloria, de su santidad. Y me muevo a otro punto. Dios no es manipulable, hermanos. Dios no es manipulable. ¿Quién era Moisés? Moisés era un hombre muy cercano a Dios, ¿verdad? Oigan lo que Dios dice de él: cara a cara hablaré con mi siervo Moisés, y él contempla la imagen del Señor. Número 12, 8. Oiga, así que Moisés, él sabía cuán cerca estaba del Señor, cercano a su corazón.
Y yo creo que confiado en esa relación, en esa misericordia, Él hace lo siguiente. Perdón. Dice que Moisés le habla a Dios. Oigan qué palabras más hermosas. Una súplica sincera. Dice: Señor, tú me has mostrado tu grandeza y poder hasta ahora. O sea, Señor, hemos caminado juntos hasta ahora, hasta ahora. No hay otro Dios ni en el cielo ni en la tierra que pueda hacer las cosas tan maravillosas que tú haces. Te ruego que me permitas entrar a la tierra prometida. Después que Dios había dicho no. Pero cambió Dios de parecer, hermanos. Se dejó convencer por aquellas palabras de Moisés, ¿sí o no? Dios dijo: basta ya, Moisés, no me hables más de este asunto. De ninguna manera, para que no se me malinterprete, quiero decir que Moisés conscientemente quiso manipular a Dios, pero sí quiso convencerlo de cambiar de opinión. Pero muchas veces nosotros creemos que podemos manipular a Dios y torcerle el brazo a Dios, porque hemos hecho tales cosas. Dios nos tiene que conceder otras. No, hermanos, Dios no es manipulable. Escuche, hay cosas que no son negociables en la relación de Dios con su pueblo. ¿Como cuáles? El sometimiento a su autoridad absoluta y el respetar su gloria, glorificarlo a Él. Dios aplica su disciplina, oiga, con tanta firmeza y fidelidad como Él nos concede sus promesas y sus misericordias. Porque la aplicación de la disciplina de Dios es también parte de su fidelidad. Y ya por último, hermanos, un siervo de Dios puede entorpecer el plan de Dios para su vida, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Sí. ¿Creen ustedes que era el propósito de Dios que Moisés entrara, pusiera sus pies en la tierra prometida? Creo que sí. Entonces podemos concluir sin duda que Moisés entorpeció en ese aspecto específico el propósito de Dios a esas alturas de su ministerio. Creo que sí. Bueno, hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, porque muchas veces podemos fallar en el punto que creemos en que somos más fuertes. Ah, no, a mí el sexo opuesto, a mí eso no me mueve el piso. Ah, no, a mí el amor al dinero no. A mí, no, hermanos, podemos fallar en el punto en que creemos que somos más fuertes. Oiga, ¿qué dice la Biblia de Moisés? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres de la tierra. ¿Y a dónde falló, hermanos? ¿A dónde? Ya casi entrar a la tierra prometida. En un estallido de ira, de frustración, de enojo y de impaciencia. Esto nos lleva de nuevo a recordar que siempre debemos depender de Dios, cada día, paso a paso y en toda circunstancia. Dice Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará su senda. Tengamos entonces cuidado, hermanos. Seamos celosos de seguir la dirección de Dios en todo tiempo y examinemos nuestra vida si estamos sometiéndonos absolutamente a la autoridad absoluta de Dios. Siempre démosle a Él la gloria y la honra. Pueden ponerse de pie, hermanos. Y yo quisiera que usted, si va a aplaudir, hágalo para el Señor, porque Él es el que se merece la gloria y la honra. Él es Dios, Él es Dios. Gracias, Señor, gracias.